Yo puedo hacer un punteo ético de cómo son las actitudes que yo elijo para relacionarme con la sociedad a partir de esa capacidad de manejar la información, de estar con la información. Pero yo me pregunto, ¿por qué puedo elegir este planteamiento que escuchamos recién, que leyó Hugo? ¿O por qué no puedo decir, por ejemplo, yo soy periodista, voy a buscar pauta, entonces voy al gobierno y le digo, si no me ponen pauta en mi publicación o en mi programa, yo a ustedes les voy a sacar denuncias y los voy a poner, los voy a recontraesclatar. Supongamos, entonces el gobierno me dice, no te voy a poner nada porque sos un estafador, un chantajista. Entonces yo voy y le digo a Clarín, digo, miren, yo tengo este conocimiento, tengo esta capacidad. Si ustedes a mí me pagan lo que me pueden pagar, yo puedo poner al gobierno contra la pared usando esa capacidad. Son formas, son actitudes que puedo elegir también a partir de ese conocimiento. Es una actitud, es un comportamiento, es una idea ética que yo puedo elegir. La pregunta que yo me hago es por qué la mayoría de las veces en el trabajo nuestro lo que se elige no es lo que leyó Hugo, ¿no? Sino estas actitudes que no son, digamos, reconocidas públicamente. Nosotros podemos decir, no es una mercancía la información, ¿no? Podemos decir, es un bien público. Creo que en general toda nuestra profesión se ordena alrededor del servir a un derecho, a la satisfacción de un derecho, que es el derecho de los pueblos a informar y ser informados. Pero podemos decir que es un bien público, pero circula en un mercado. Nosotros podemos formar periodistas en determinadas circunstancias y después cuando esos periodistas salen a buscar trabajo, lo que le piden es que no tengan responsabilidad social, es que no se le meta nada de eso en la cabeza, que piensen en su bolsillo, porque ellos pueden satisfacer esa relación con el bolsillo y en cambio se les dificulta como empresa, que están trabajando en función de sus propios intereses, se les dificulta si se encuentran con un periodista que tiene una conciencia social, una conciencia política. Imagínense ustedes, una de las actividades más difíciles para la organización gremial es la actividad del periodismo. Las grandes empresas se cierran absolutamente para impedir la organización gremial de los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que quieren esas empresas es que no exista esa idea en los periodistas desde un punto de vista ético o desde un punto de vista de conciencia social y conciencia policial. La clase avisadora de este país es ultrarreaccionaria. Es un país muy atrasado políticamente, porque recién está cumpliendo sus primeros 30 años de democracia. Entonces uno habla con un empresario que parece reprogre y cuando el tipo tiene que poner la mano en el bolsillo y poner un aviso en algo que no es la ultraderecha, no lo pone. Es un país atrasado en eso. Es un país que necesita debate, que necesita discusión, que necesita mostrar, generar nuevas realidades. La realidad es muy cambiante. Cambió mucho de los 80 para acá, de los 70 para los 80, y cambió mucho del 2000 para acá. La discusión de la ley de medios creó conciencia a nivel de la sociedad de que ese era un tema para discutir, que no es un tema natural, esa concepción de la libertad de prensa equiparable con la libertad de empresa, sino que eso va mucho más a fondo que todas estas cuestiones, que no se resuelven tan fácilmente, porque las experiencias históricas que ha habido no han sido tampoco muy buenas, es algo con lo cual tenemos que ir construyéndolo a medida que vamos avanzando. Como experiencia tenemos que rescatar las experiencias buenas que
que ha habido en cuanto a medios alternativos, algunos que fueron muy buenos, en cuanto a medios que han podido encontrar espacios democráticos y han podido crecer, a medios públicos que han podido expresar estas ideas con profundidad, con apertura. Es decir, ir rescatando esas experiencias para poder consolidar una forma de convertir el ejercicio de nuestra profesión en lo que queremos en estas declaraciones. Dejar que sean declaraciones. Por el diario donde estoy yo, Página, pasaron un montón de compañeros que cuando estaban con nosotros, empezando por el director, por el primer director, cuando estaban con nosotros eran tipos que parecían que iban para un lado, salieron y se volcaron al mercado y se convirtieron en otra cosa. No digo la nata solamente, digo muchos. Todo este proceso que nosotros venimos discutiendo, de qué significan las operaciones mediáticas, qué significan las corporaciones mediáticas, o sea, la oligarquía mediática, digo, insisto, son 7 familias que determinan hegemónicamente qué deben comer los argentinos, cómo bañarse, cómo hacer el amor, cómo casarse, cómo morirse, qué consumir, cómo votar, qué idea de justicia tienen, qué idea de seguridad tienen. Es una oligarquía mediática y la intención de esa oligarquía es producir una nueva restauración conservadora. Por eso, a medida que se acerca el momento de la elección de 2015, la virulencia aumenta, sobre todo en el momento en que la realidad contrasta contra sus deseos imaginarios de fin de ciclo. Lo que está pasando en el periodismo tiene que ver con el avance o retroceso de los derechos de los ciudadanos, de la construcción de ciudadanía y de la democracia. La ley de medios de la democracia está muy bien, porque como la información es un derecho humano básico, se debe garantizar en principio la no monopolización de la palabra. Nuestra ley avanza en ese sentido. Por supuesto, el gobierno tiene que garantizar que efectivamente no trucheen las divisiones empresarias. Porque otro de los problemas que tenemos, queridos amigos, para no ser tan idealistas, es que la pista del dinero en el capitalismo, el Estado, en este momento el capitalismo financiero, es muy difícil de seguir. El capitalismo financiero, que es el estadio supremo de la virtualidad del poder, vinculada a la virtualidad del dinero, porque el dinero es virtual, es la representación de un valor. Tiene que haber una separación. Tiene que haber un medio gubernamental, un medio, una radio, un canal, etcétera, que solo comunique las cuestiones del gobierno. Que sea nacional o no, pero es una radio gubernamental, un canal gubernamental, un diario gubernamental. Entonces, pero tendría que haber medios públicos. Ahora, la discusión es cómo se financian los medios públicos. Y es una discusión que vamos a tener que dar hacia el futuro. Perdón, Eduardo, después voy a aclarar. Porque después están los medios comunitarios y los medios privados, que tenemos que pensar hacia el futuro como comunicadores. Pero nosotros como periodistas tenemos que aferrarnos a cierta ética de la profesión, a cierto paradigma que construyó nuestra profesión. La búsqueda, la información con veracidad, con honestidad, etcétera, es un eje que no debemos perder nunca. Y cada vez que me paro en un aula, sea acá o sea en cualquier nivel de la educación pública, donde tengo el honor de hacerlo desde hace mucho tiempo, me paro de ese lugar. Y cada vez que tengo la posibilidad de estar en un medio de comunicación, fundamentalmente locales, y mi programa de radio de la mañana en Berizo, me paro desde ese lugar. Eso no significa tapar el sol con la mano, eso no significa justamente solamente ser funcional a los intereses, pero sí tener la clara conciencia de que precisamente uno
desde el lugar que está parado, desde el lugar que explicita que está parado, y que honestamente construye, también dar la posibilidad y que parte de la pelea es justamente la multiplicidad y la pluralidad y la discusión acerca de la apertura de voces. Tal vez lo que nos pase desde afuera, tal vez lo que construyamos de acá y tal vez lo que construyamos desde foros como este y del compromiso de compañeros como lo de Comuna, sea que al menos, más allá del pragmatismo con que Luis se lo plantea y está muy bien, ¿no? Que desde la experiencia le digo, muchachos, no seamos tan idealistas porque después me terminan, lo mismo que me corrían por izquierda, me terminan jugando por derecha, pero digo, qué bueno que podamos profundizar estas cuestiones.